La lavandera del río Lerma, lo que encontró en el fondo del agua que cambió la historia de su pueblo. El río Lerma siempre había tenido un sonido particular, como si sus aguas arrastraran secretos demasiado pesados para ser olvidados. En las madrugadas, cuando la neblina se levantaba lentamente sobre la superficie, parecía que el río respiraba, como si estuviera vivo. A orillas de ese río trabajaba Martina Rojas, una lavandera de manos ásperas y espalda encorvada, conocida en el pueblo de Santa Cruz del Bajío como la mujer que nunca se queja. Nadie sabía realmente cuántos años tenía. Algunos decían que 40, otros que más de 50. La vida, el sol y el agua fría habían borrado cualquier rastro de juventud de su rostro. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Martina caminaba descalza por el sendero de tierra que conectaba su pequeña casa de lámina con el río. Llevaba consigo un balde de ropa ajena, camisas de los hombres del pueblo, vestidos de señoras acomodadas, uniformes escolares. Su vida dependía de eso. El agua del Lerma no era limpia. Hacía años que las fábricas río arriba habían comenzado a verter desechos, pero nadie en Santa Cruz tenía otra opción. O lavaban ahí, o no comían. Ese día, el aire estaba más frío de lo habitual. Martina metió las manos en el agua y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Hoy estás más helado que nunca», murmuró, como si el río pudiera escucharla, y de alguna manera parecía hacerlo. Antes de continuar, si te gustan las historias intensas, llenas de misterio y emociones reales, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Ahora sí, sigue escuchando, porque lo que Martina encontró ese día, nadie en el pueblo estaba preparado para enfrentarlo. Martina comenzó a frotar una camisa blanca contra la piedra, concentrada, como siempre. El ritmo del agua, el golpe de la tela, todo formaba parte de su rutina, hasta que algo chocó contra su pie. Se detuvo. No era la primera vez que el río arrastraba basura, botellas, ramas, incluso animales muertos. Pero esto era diferente. Se agachó lentamente tanteando con las manos bajo el agua turbia. Sus dedos tocaron algo duro, liso, frío. Lo sacó. Era una caja metálica, pequeña, oxidada en las esquinas, pero sorprendentemente intacta. No tenía cerradura visible, pero estaba sellada con una especie de presión. Martina miró alrededor. El río seguía su curso, indiferente. El pueblo, a lo lejos, apenas comenzaba a despertar. Y por un momento sintió algo extraño, como si no debiera abrir esa caja. Pero la necesidad siempre fue más fuerte que el miedo. «Tal vez tenga algo de valor», susurró. La colocó sobre la piedra y con esfuerzo logró abrirla. El sonido fue seco. Dentro no había dinero, había papeles, documentos antiguos, amarillentos, algunos protegidos por plástico. También había fotografías. Martina tomó una de ellas. Su respiración se detuvo. En la imagen aparecía un grupo de hombres bien vestidos, posando frente a lo que parecía ser una fábrica. Entre ellos, reconoció a alguien. No puede ser. Era don Ernesto Valdivia, el hombre más rico del pueblo, dueño de las tierras, de las fábricas, y prácticamente del destino de todos en Santa Cruz. Pero la fotografía no era reciente. Don Ernesto parecía mucho más joven. Y lo más inquietante era lo que estaba detrás de ellos. El río, el mismo río. Pero en la imagen varios hombres estaban descargando barriles directamente al agua. Martina frunció el ceño. Pasó a otro documento. Era un informe. No entendía todo, pero algunas palabras saltaron a su vista. Contaminación severa, desechos tóxicos, riesgo para la población y una firma. Ernesto Valdivia. El corazón de Martina empezó a latir con fuerza.
Durante años el pueblo había sufrido enfermedades extrañas. Niños con problemas respiratorios, ancianos que enfermaban sin explicación, cosechas que fallaban. Siempre habían culpado al destino o a la mala suerte. Pero esto no era mala suerte. Era algo provocado. De pronto, un recuerdo golpeó su mente. Su esposo murió hace 10 años. Una enfermedad rara, dijeron. Nunca supieron por qué. Martina apretó los papeles con fuerza. «Nos envenenaron», susurró con la voz quebrada. El río, como si respondiera, dejó escapar un burbujeo extraño. Martina sintió un nudo en la garganta. No era solo rabia, era algo más profundo, traición. Durante años habían trabajado para los Valdivia, lavado su ropa, servido en sus casas, bajado la cabeza ante sus órdenes, y mientras tanto, ellos sabían lo que estaban haciendo. Un ruido la hizo girar. Pasos. Alguien venía por el sendero. Rápidamente, Martina cerró la caja y la cubrió con ropa mojada. Era Lupita, otra lavandera. «¿Tan temprano hoy?», preguntó, acercándose. Martina forzó una sonrisa. «Sí, hay mucho trabajo». Lupita se sentó a su lado, metiendo las manos en el agua. «Dicen que don Ernesto va a venir al pueblo hoy», comentó, «que quiere anunciar algo importante». Martina sintió un escalofrío. Miró la caja. Luego, el río. Luego, a Lupita. «¿Importante?», preguntó. «Sí, dicen que quiere expandir la fábrica». El mundo pareció detenerse por un segundo. Expandir. Más desechos, más enfermedad, más muerte. Martina apretó los labios. Algo dentro de ella cambió. Por primera vez en años no se sintió pequeña, no se sintió invisible, sintió claridad. «Lupita», dijo en voz baja, «¿tú confías en don Ernesto?». Lupita dudó. «Pues es el que da trabajo, ¿no?». Martina la miró fijamente. «¿Y si te dijera que él es el que nos está enfermando?». Lupita soltó una pequeña risa nerviosa. «No digas cosas así, Martina. Eso es peligroso. Más peligroso es seguir callando». El silencio se volvió pesado. El río seguía fluyendo, como si llevara décadas esperando ese momento. Martina miró de nuevo la caja. Sabía lo que tenía en las manos. No era solo un hallazgo, era una verdad enterrada. Y las verdades, cuando salen a la superficie, cambian todo, pero también destruyen. Y en un pueblo donde el poder tenía dueño, decir la verdad podía costarle mucho más que el trabajo. Podía costarle la vida. Martina cerró los ojos un instante. Luego los abrió, decidida. Esto no se va a quedar así. A lo lejos, el sonido de un automóvil rompió la calma de la mañana. Un vehículo elegante avanzaba por el camino de tierra. Negro, impecable. Y dentro, don Ernesto Valdivia, el hombre que creía que nadie podía enfrentarlo, pero no sabía que el río ya había hablado y que una lavandera estaba a punto de cambiar la historia del pueblo. El automóvil se detuvo levantando una nube de polvo que se mezcló con la neblina matinal. Martina no apartó la mirada. A diferencia de otras veces, no bajó la cabeza ni fingió estar ocupada. Observó. La puerta del vehículo se abrió lentamente, y don Ernesto Valdivia descendió con la seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso. Traje impecable, zapatos brillantes, lentes oscuros, pese a que el sol apenas asomaba. Todo en él gritaba poder. Pero Martina ya no veía al hombre respetado del pueblo, ahora veía al responsable. Don Ernesto miró alrededor con una ligera mueca de desagrado al notar a las lavanderas. «Siempre aquí», murmuró lo suficientemente alto para que lo escucharan. Lupita inmediatamente agachó la cabeza. Martina no. Ese pequeño acto no pasó desapercibido. Don Ernesto se detuvo. «Tú», dijo señalándola, «¿no te enseñaron modales?».
Martina sintió el impulso de responder con rabia, pero algo dentro de ella la obligó a mantenerse firme, fría. «Buenos días, don Ernesto», contestó finalmente, sin inclinarse. Eso fue suficiente para incomodarlo. No era el saludo lo que importaba, era el tono, el equilibrio, el hecho de que no sonara sumisa. Don Ernesto se acercó unos pasos, observándola con detenimiento. «Te conozco», dijo. «Eres la viuda de... ¿Cómo se llamaba?» «Tomás», respondió Martina, seca. «Ah, sí, el que murió enfermo. Una lástima». Las palabras cayeron como piedras. Martina apretó la mandíbula. «Sí, una lástima». Por un segundo el silencio se volvió pesado. El río seguía corriendo, un ave cruzó el cielo, y algo invisible cambió entre ellos. Don Ernesto desvió la mirada como si ya hubiera perdido el interés. «Hoy anunciaré la expansión de la planta», dijo casi con orgullo. «Traerá progreso, más trabajo». Martina soltó una pequeña risa. No fue burlona, fue amarga. Don Ernesto volvió a mirarla, ahora con una ligera irritación. «¿Te parece gracioso?» Martina dudó solo un instante. Luego habló. «¿Progreso para quién?» Lupita abrió los ojos con miedo. «Martina», susurró. Pero ya era tarde. Don Ernesto frunció el ceño. «Para todos», respondió con firmeza. «Este pueblo existe gracias a mí». Martina negó con la cabeza lentamente. «Este pueblo sobrevive, a pesar de usted». El aire pareció congelarse. Nadie hablaba así. Nadie. Los ojos de don Ernesto se endurecieron. «Ten cuidado con lo que dices». Martina lo sostuvo la mirada. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. «Yo sí tengo cuidado», dijo. «Lo he tenido toda mi vida». Hizo una pausa. Luego añadió en voz más baja. «Pero usted no lo tuvo con nosotros». Don Ernesto entrecerró los ojos. Por primera vez, parecía no tener una respuesta inmediata. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente. Martina sintió el peso de la caja escondida bajo la ropa húmeda. Ese secreto ardía, pedía salir. Pero algo le decía que ese no era el momento. «Todavía no». «Claro que no», respondió ella. «Usted nunca sabe nada, ¿verdad?» Don Ernesto la observó unos segundos más. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era fría, calculada. «Las personas como tú deberían recordar su lugar». Martina dio un paso adelante. «Y las personas como usted deberían recordar lo que hicieron». Silencio absoluto. Incluso Lupita dejó de respirar por un instante. Don Ernesto la miró fijamente. Algo en su expresión cambió. No era enojo, era sospecha. «¿Qué es lo que crees que hice?», preguntó con voz más baja. Martina no respondió. Solo lo observó. Eso fue suficiente, porque en ese silencio don Ernesto entendió algo. No sabía qué, pero entendió que esa mujer sabía más de lo que debería. Se enderezó. «Ten mucho cuidado», repitió, ahora sin disfrazar la amenaza. «Hay cosas que es mejor no remover». Martina pensó en el río, en la caja, en los documentos, en su esposo, en los niños enfermos del pueblo. Y por primera vez en años no sintió miedo. «El río ya las removió», dijo. Don Ernesto no contestó. Giró sobre sus talones y caminó de regreso al automóvil. Pero antes de subir, se detuvo un segundo. Sin mirarla, dijo: «Hay corrientes que arrastran a quienes no saben nadar». Luego entró al vehículo. El motor rugió y en cuestión de segundos desapareció entre el polvo del camino. El silencio volvió, pero no era el mismo. Lupita se acercó rápidamente a Martina. «¿Estás loca?», susurró desesperada. «Te va a mandar a correr, o algo peor». Martina no respondió de inmediato. Se agachó, retiró la ropa húmeda y sacó la caja. Lupita la miró confundida. «¿Qué es eso?». Martina la abrió lentamente. Los documentos quedaron expuestos. Las fotografías, las firmas, la evidencia. Lupita palideció.
¿De dónde sacaste eso? Del río. No, no. Lupita negó con la cabeza. Eso no puede ser real. Martina la miró fijamente. Míralo bien. Lupita tomó una de las hojas con manos temblorosas. Leyó. Sus ojos se llenaron de miedo. Esto es grave, Martina. Lo sé. Si esto es cierto... No terminó la frase. No hacía falta. Ambas sabían lo que significaba. Años de mentiras, de enfermedad, de abuso. Lupita levantó la mirada. ¿Qué vas a hacer? Martina guardó silencio unos segundos. El viento movió suavemente la superficie del río, como si esperara su respuesta. Decir la verdad, dijo finalmente. Lupita dio un paso atrás. Eso te puede matar. Martina asintió. Callarme también. El peso de esas palabras cayó entre ambas, porque no era solo una decisión, era un punto de no retorno. En ese momento, un grupo de hombres apareció a lo lejos, trabajadores de la fábrica, pero no venían a trabajar. Venían directo hacia el río, y no caminaban como gente común, caminaban como quien tiene una orden. Martina los vio, Lupita también. Martina, susurró. Nos están mirando. Los hombres se acercaban rápido, demasiado rápido. El corazón de Martina comenzó a latir con fuerza. Instinto. Peligro. Escóndelo, dijo Lupita. Martina cerró la caja. Pero ya era tarde. Uno de los hombres levantó la mano. ¡Eh! Gritó. ¡Tú! Martina se quedó inmóvil. El patrón quiere hablar contigo. El tono no era una invitación, era una orden. Martina miró la caja, luego al río, luego a Lupita. Sabía que ese era el momento en que todo podía romperse, o comenzar. Respiró hondo y dio un paso al frente. Dile que yo también quiero hablar con él. Los hombres intercambiaron miradas. No esperaban eso. Uno de ellos frunció el ceño. No estás en posición de pedir nada. Martina apretó la caja contra su pecho. Ahora sí lo estoy. El viento sopló con más fuerza. El río hizo un sonido más profundo, y por primera vez los hombres dudaron, porque algo en esa mujer ya no era el de antes. Algo había cambiado, y aunque no sabían exactamente qué, lo sentían. Martina levantó la mirada, firme, decidida. Vamos, dijo, y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el pueblo, hacia la casa del hombre más poderoso de Santa Cruz, llevando consigo la verdad que podía destruirlo todo. Pero lo que Martina aún no sabía era que esa caja no solo contenía pruebas, también contenía un secreto mucho más oscuro, algo que no solo explicaba el pasado, sino que amenazaba con repetirlo, y esta vez no todos sobrevivirían. El camino hacia la casa de don Ernesto se sintió más largo que nunca. Martina avanzaba con paso firme, aunque por dentro cada latido le retumbaba en los oídos. No miraba atrás, pero podía sentir a los hombres siguiéndola de cerca, vigilando cada movimiento, como si en cualquier momento pudiera intentar escapar. El pueblo ya estaba despierto. Algunos comerciantes abrían sus puestos, los niños corrían con mochilas desgastadas rumbo a la escuela, y las señoras barrían el polvo frente a sus casas. Pero algo en el ambiente cambió cuando vieron a Martina. No era normal verla caminar al frente de hombres de la fábrica. No era normal verla erguida. Las miradas comenzaron a acumularse, susurros. ¿Qué hizo ahora? Seguro se metió en problemas. Pobre mujer. Martina escuchaba, pero no reaccionaba, porque por primera vez no le importaba lo que pensaran. Al llegar a la casa de don Ernesto, el contraste era brutal. Una propiedad enorme con muros altos, portón de hierro, jardines perfectamente cuidados, un mundo completamente distinto al resto del pueblo. Uno de los hombres tocó el timbre. Pasaron apenas unos segundos antes de que el portón se abriera. «¡Pasa!», ordenó el guardia sin mirarla. Martina entró.
El sonido del portón cerrándose detrás de ella fue seco, definitivo, como si acabara de cruzar una línea invisible. La guiaron hasta un despacho amplio, con muebles de madera oscura, cuadros antiguos y una gran ventana que daba al jardín. Don Ernesto ya estaba ahí, de pie, esperando. «Déjenos solos», dijo sin levantar la voz. Los hombres salieron. La puerta se cerró. Silencio. Martina no se sentó. No habló. Solo sostuvo la caja con ambas manos. Don Ernesto la observó durante varios segundos, evaluándola como si fuera un problema que debía resolver. «No eres tonta», dijo finalmente. «Eso es lo primero que debo reconocer». Martina no respondió. «Pero sí eres imprudente». «Imprudente por decir la verdad», replicó ella. Don Ernesto sonrió levemente. «No, imprudente por no entender cómo funciona el mundo». Se acercó lentamente. «Las cosas que encontraste», continuó, «no son lo que crees». Martina abrió la caja, sacó una de las fotografías y la colocó sobre el escritorio. «Entonces explíqueme». Don Ernesto la miró apenas un segundo. «Contexto», dijo. «Es lo único que falta». Martina soltó una pequeña risa sin humor. «¿Contexto para envenenar un río?» El aire se tensó. Don Ernesto caminó alrededor del escritorio, acercándose más. «Ese río ya estaba condenado», respondió. «Lo que hicimos fue aprovechar una situación inevitable. La gente se enfermó. La gente siempre se enferma». Martina sintió un nudo en la garganta. «Mi esposo murió». Don Ernesto la miró directamente y por primera vez no desvió la mirada. «Y gracias a esta empresa», dijo, «tú has podido sobrevivir desde entonces». El golpe fue bajo, pero efectivo. Martina apretó los dientes. «No gracias a usted», respondió. «A pesar de usted». Don Ernesto suspiró, como si ya se estuviera cansando de la conversación. «Dime qué quieres». La pregunta fue directa, fría. Martina dudó. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la volvía real. «Quiero que diga la verdad», dijo finalmente. Don Ernesto soltó una risa breve. «Eso no va a pasar. Entonces haré que salga». Silencio. Don Ernesto la observó con una mezcla de curiosidad y advertencia. «¿Y cómo planeas hacer eso?» Martina levantó los documentos. «Con esto». Don Ernesto negó con la cabeza lentamente. «No sabes lo que tienes». «Pruebas». «No», respondió él. «Problemas». Se acercó aún más, bajando la voz. «Esos documentos no solo me involucran a mí». Martina frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Don Ernesto dudó un segundo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Hay gente más arriba», dijo finalmente. «Mucho más arriba». El silencio se volvió denso. «Gobierno», añadió. «Empresas, personas que no aparecen en fotografías». Martina sintió un escalofrío. «Entonces es peor de lo que pensé». Don Ernesto la miró con seriedad. «Mucho peor». Por un instante algo cambió en su tono. Ya no era arrogancia, era advertencia real. «Si sacas eso a la luz», continuó, «no solo vienes por mí». Hizo una pausa. «Vienes por todos ellos». Martina sostuvo la caja con más fuerza. «Alguien tiene que hacerlo». Don Ernesto negó. «No alguien como tú». La frase cayó pesada, pero Martina no retrocedió. «Precisamente alguien como yo», respondió, «porque a nosotros nadie nos protege». Eso hizo eco. Incluso don Ernesto lo sintió. El silencio se prolongó. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las ramas de los árboles golpeaban suavemente la ventana. «Te daré una opción», dijo don Ernesto finalmente. Martina lo miró sin confiar. «Olvida esto». Sacó un sobre del escritorio, lo dejó frente a ella. «Aquí hay dinero suficiente para que te vayas del pueblo, empieces de nuevo». Martina ni siquiera lo tocó. «¿Y el resto?».
¿Qué resto? El resto de la gente. Don Ernesto no respondió, y eso fue suficiente. Martina empujó el sobre de vuelta. ¡No! La respuesta fue simple, definitiva. Don Ernesto cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había paciencia. Entonces no entiendes. Martina sintió el cambio, el peligro. No, dijo. Usted es el que no entiende. Se inclinó ligeramente hacia él. Esto ya salió a la superficie, señaló la caja, y no va a volver al fondo. Don Ernesto la observó en silencio, luego caminó hacia la ventana, miró el jardín, pensó. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más oscura. Hace años, dijo, alguien más intentó hacer lo mismo que tú. Martina sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó? Don Ernesto tardó en responder. El río se lo llevó. El silencio fue absoluto. El sonido del viento, las hojas, el crujir de la madera, todo parecía amplificado. Martina tragó saliva. «Me está amenazando». Don Ernesto no se giró. «Te estoy diciendo la verdad». Martina apretó la caja contra su pecho. Su mente empezó a conectar cosas. El río, los documentos, el secreto. «¿Quién era?», preguntó. Don Ernesto no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, todo cambió. «Tu esposo». El mundo se detuvo. Martina sintió que el aire desaparecía. «Eso es mentira», susurró. Don Ernesto se giró lentamente. Él encontró algo. Señaló la caja. Algo muy parecido a eso. Martina retrocedió un paso. «No», intentó hablar. Cada palabra era un golpe. Intentó denunciar. Martina negó con la cabeza. «No». Pero no entendía con quién se estaba metiendo. Las manos de Martina comenzaron a temblar. Dijeron que estaba enfermo. Don Ernesto la miró fijamente. «¿Eso fue lo que te dijeron?» El silencio se rompió dentro de ella. Recuerdos, dudas, momentos que nunca encajaron. La rapidez con la que empeoró, la falta de explicaciones, el miedo en sus ojos antes de morir. «No», repitió, pero ahora sin fuerza. Don Ernesto dio un paso hacia ella. «Ahora entiendes». Martina levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo nuevo, algo más profundo que la rabia, dolor, convertido en determinación. «Sí», dijo finalmente. Don Ernesto esperó. «Entiendo perfectamente». Se secó una lágrima que no supo en qué momento cayó, y por eso no voy a parar. El silencio fue absoluto, porque en ese momento don Ernesto supo algo. No podía comprarla, no podía asustarla, no podía detenerla de la forma fácil, y eso lo volvía peligroso, muy peligroso. Afuera, el cielo comenzó a nublarse, el viento soplaba con más fuerza, y en algún lugar, no muy lejos, el río Lerma seguía avanzando, oscuro, profundo, guardando secretos. Pero ya no por mucho tiempo, porque ahora alguien estaba dispuesto a sacarlos todos, sin importar el precio. Martina salió de la casa de don Ernesto sin mirar atrás. El portón se cerró a sus espaldas con el mismo sonido seco, pero esta vez no lo sintió como un encierro, sino como una frontera que acababa de cruzar definitivamente. El cielo se había oscurecido. Nubes densas cubrían el sol, y el viento levantaba pequeñas espirales de polvo en el camino. El pueblo, que horas antes parecía tranquilo, ahora se sentía inquieto, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Martina caminó sin rumbo fijo durante varios minutos. No pensaba, no podía. Las palabras de don Ernesto seguían golpeando su mente una y otra vez. «Tu esposo». Se detuvo. Su respiración era irregular. Miró sus manos. Aún sostenían la caja. La abrió lentamente, como si al hacerlo pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. Revisó los documentos otra vez, las fechas, las firmas,
los nombres. Entonces lo vio, un papel que antes no había notado. Estaba doblado, casi escondido entre los demás. Lo sacó. Era una hoja más reciente que las otras, mucho más reciente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Había una lista de nombres, y entre ellos, Tomás Rojas. El mundo volvió a detenerse. Pero esta vez no fue por sorpresa, fue por confirmación. Al lado del nombre había una anotación escrita a mano. Contacto interno, riesgo de filtración. Martina sintió un vacío en el estómago. Su esposo no solo sabía, estaba involucrado. De alguna forma, había estado cerca de la verdad, y eso lo convirtió en un problema que alguien decidió eliminar. El viento sopló más fuerte. La hoja temblaba entre sus dedos. «No estabas enfermo», susurró. «Te callaron». Una voz detrás de ella la hizo girar bruscamente. «No tan fuerte». Martina se tensó. Un hombre mayor, de barba descuidada y ropa gastada, estaba parado a unos metros. Sus ojos, hundidos pero atentos, la observaban con cautela. «Hay oídos en todas partes», añadió. Martina lo miró con desconfianza. «¿Quién es usted?» El hombre dudó. Miró alrededor. Luego dio un paso más cerca. «Yo podría preguntarte lo mismo, pero ya sé quién eres». Martina no respondió. El hombre señaló la caja. «Y también sé lo que encontraste». El corazón de Martina dio un vuelco. Instintivamente cerró la caja con fuerza. «No sé de qué habla». El hombre soltó una pequeña risa. «Tu esposo decía lo mismo al principio». Silencio. El mundo pareció reducirse a ese instante. «¿Usted lo conocía?», preguntó Martina con la voz tensa. El hombre asintió lentamente. «Más de lo que crees». Martina dio un paso hacia él. «Entonces hable». El hombre negó. «Aquí no». Miró hacia el camino. Un vehículo pasó a lo lejos. «Ven». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia una calle más estrecha, alejada del centro. Martina dudó. Todo en esa situación gritaba peligro. Pero algo más fuerte la empujaba. Necesidad, verdad. Lo siguió. Caminaron en silencio durante varios minutos, hasta llegar a una casa vieja, casi abandonada. Las paredes estaban desgastadas y el techo parecía a punto de ceder. El hombre abrió la puerta. «Pasa». Martina entró, alerta. El interior era oscuro, pero había señales de vida. Una mesa, una silla, algunos papeles esparcidos y una lámpara encendida. El hombre cerró la puerta con cuidado. «Mi nombre es Julián», dijo finalmente. Martina no se presentó. «Empiece a hablar». Julián asintió. Se sentó. «Tu esposo no era cualquier trabajador», comenzó. «Era de los pocos que sabían leer bien, entender documentos, hacer preguntas». Martina sintió un nudo en la garganta. «Siempre fue curioso». «Eso lo mató», respondió Julián sin rodeos. El silencio fue pesado. «Yo trabajaba en la planta», continuó, «en el área donde manejaban los residuos». Martina escuchaba sin parpadear. Un día, Tomás vio algo que no debía. «¿Qué?», Julián dudó. «No solo tiraban desechos al río», hizo una pausa. «También enterraban cosas». Martina frunció el ceño. «¿Cosas?», Julián la miró directamente. «Barriles, sí». Otra pausa, más tensa. «Y algo más». Martina sintió un escalofrío. «¿Qué cosa?». Julián tragó saliva. «Personas». El silencio se volvió absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. «Eso es imposible», susurró Martina. «Ojalá lo fuera». Martina retrocedió un paso. «No, no». Su mente se negaba, pero algo en la mirada de Julián no dejaba espacio para la duda. «Gente que sabía demasiado», continuó él. «Gente que intentaba hablar». Martina sintió que las piernas le temblaban. «¿Mi esposo?». Julián negó lentamente. «A él no lo enterraron».
Martina levantó la mirada. Entonces, Julián dudó. Lo enfermaron. El aire se volvió pesado. Le dieron tiempo, añadió, para que pareciera natural. Martina cerró los ojos. Una lágrima cayó en silencio. ¿Y usted? Preguntó después de unos segundos. ¿Por qué sigue vivo? Julián soltó una risa amarga. Porque huí, señaló la casa. Y porque nadie escucha a un viejo loco. Martina miró alrededor. Entonces entendió. No era descuido. Era estrategia. Se esconde. Sobrevivo. El silencio volvió. Pero esta vez estaba lleno de significado. Martina abrió la caja, sacó los documentos, los extendió sobre la mesa. ¿Esto alcanza? Julián los revisó rápidamente. Su expresión cambió. Esto es más de lo que tenía Tomás. Martina lo miró. Entonces no murió en vano. Julián negó. Aún no. Martina frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Julián levantó la mirada. Que esto, señaló los papeles, no es suficiente. Martina sintió frustración. ¿Cómo que no? Te faltan pruebas de lo más importante. ¿Qué cosa? Julián se inclinó hacia ella. ¿Dónde están enterrados? El silencio cayó como una losa. El río, los barriles, las personas, todo conectaba. Si encontramos eso, dijo Martina lentamente, no podrán negarlo. Julián asintió. Exacto. Martina respiró hondo. Entonces vamos a encontrarlos. Julián la observó en silencio. Eso no es una búsqueda, hizo una pausa. Es una sentencia. Martina sostuvo su mirada. Ya fue dictada hace años. El viento golpeó la puerta con fuerza. La lámpara parpadeó. Y en ese instante, ambos entendieron lo mismo. No había vuelta atrás, porque lo que estaban a punto de hacer no solo iba a enfrentar a un hombre poderoso, iba a desenterrar algo mucho más oscuro, algo que llevaba años oculto bajo la tierra y bajo el agua, y que ahora estaba a punto de salir, aunque el pueblo entero no estuviera preparado para verlo. La tarde cayó más rápido de lo habitual, como si el mismo cielo quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Martina no volvió a su casa, no encendió su fogón, no habló con nadie más. Se quedó en la vieja vivienda de Julián, sentada frente a la mesa, observando los documentos una y otra vez, como si en algún momento fueran a cambiar, como si fueran a decirle que todo era un error. Pero no. Cada palabra seguía ahí. Cada firma, cada nombre, cada mentira. Esta noche, dijo Julián finalmente, es la única oportunidad. Martina levantó la mirada. ¿Por qué? Porque después de hoy ya saben que sabes. El peso de esa frase no necesitó explicación. Don Ernesto no era un hombre que dejara cabos sueltos. Martina asintió lentamente. Entonces no hay tiempo. Julián se levantó con dificultad, tomando una linterna vieja y una pala apoyada contra la pared. No iremos al mismo lugar donde lavas, explicó. Hay un tramo más al norte, donde el río se curva y la tierra es más blanda. Martina tomó la caja y la guardó dentro de una bolsa de tela. ¿Ahí? Julián dudó. Ahí fue donde vi la última vez, antes de irme. El silencio volvió. Pero esta vez estaba lleno de anticipación y de miedo. Cuando salieron, la noche ya había caído por completo. El pueblo estaba en calma, pero no era una calma tranquila. Era densa, pesada, como si algo estuviera vigilando. Caminaron por senderos secundarios, evitando las calles principales. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca parecía demasiado fuerte, demasiado evidente. Martina sentía cada latido en el pecho. No era solo miedo, era algo más. Una sensación profunda de estar acercándose a algo que nunca debió ser encontrado. El río apareció ante ellos como una sombra en movimiento. Oscuro, silencioso, pero no muerto. Nunca muerto.
El sonido del agua era distinto en la noche, más profundo, más presente. Julián encendió la linterna apuntando hacia el suelo. «Por aquí». Caminaron bordeando la orilla hasta llegar a una zona donde la vegetación crecía más densa y el terreno parecía irregular. «Aquí», susurró. Martina observó. La tierra no era uniforme. Había zonas ligeramente hundidas, otras más compactas, como si hubieran sido removidas hace tiempo. «¿Estás seguro?» Julián asintió. «Nunca lo olvidé». Le entregó la pala. Martina la tomó. Sus manos temblaban, no por debilidad, por lo que sabía que podía encontrar. Clavó la pala en la tierra. El sonido fue seco, pesado. Cada movimiento levantaba el olor húmedo del suelo mezclado con algo más, algo metálico, algo que no pertenecía a la tierra. Pasaron minutos, luego más. El silencio solo era interrumpido por el sonido de la pala y el río. Hasta que... ¡clank! Martina se detuvo. Ambos se miraron. «¿Lo escuchaste?», susurró ella. Julián asintió lentamente. Martina limpió la zona con las manos. Ahí estaba, metal. «Un barril», dijo Julián en voz baja. Martina sintió que el aire se volvía más pesado. Siguió retirando tierra. El contorno se hizo más claro. Era un cilindro grande, oxidado, parcialmente enterrado. «Ayúdame», pidió. Entre ambos lograron despejar la parte superior. Había una tapa sellada, pero no estaba intacta. Estaba forzada, como si alguien hubiera intentado abrirla antes. Martina tragó saliva. «¿Lo abrimos?» Julián no respondió de inmediato, pero finalmente asintió. «Ya estamos aquí». Martina buscó una piedra y golpeó el borde. Una vez, dos, tres. El metal cedió con un crujido. El olor salió primero, fuerte, penetrante, irreconocible, pero profundamente perturbador. Martina retrocedió instintivamente. «Dios», Julián cubrió su nariz. «Es real», murmuró. Martina reunió valor, se acercó y miró dentro. El mundo se detuvo. No era solo un barril de desechos. Había tela, restos y algo más. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un zapato, viejo, gastado, pero reconocible. Martina lo miró fijamente. Su respiración se volvió errática. «No, no, no». Se arrodilló. Metió la mano temblorosa. Sacó el objeto. Lo sostuvo frente a la luz de la linterna. Era un zapato de hombre, desgastado en la punta, con una costura rota en el costado. Martina lo conocía. Lo había remendado ella misma, años atrás. «Es de él», susurró. Julián la miró con horror. «Martina», pero ella ya no escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es de Tomás». El sonido del río pareció intensificarse, como si reaccionara, como si confirmara. Martina dejó escapar un sollozo ahogado. Todo lo que le habían dicho, todo lo que había creído, todo se rompía en ese instante. No fue una enfermedad, no fue el destino, fue esto, fue ese lugar, fue esa gente. Julián puso una mano en su hombro. «Lo siento», pero Martina no se derrumbó, no completamente, porque algo dentro de ella se endureció. Se levantó lentamente, aún sosteniendo el zapato. Sus ojos ya no eran solo de dolor, eran de algo más peligroso. «Esto», dijo, con la voz quebrada pero firme, «ya no es solo por la verdad». Miró el barril, luego el río, luego la oscuridad que los rodeaba. «Es justicia». En ese momento, un sonido rompió el silencio. Un motor, lejano, pero acercándose. Julián se tensó. No se encontraron. Luces aparecieron entre los árboles, una, luego otra. Martina reaccionó de inmediato. «Apaga la linterna». Oscuridad total. El sonido del motor se hizo más fuerte. Voces. «Busquen bien. No pueden estar lejos».
Martina apretó el zapato contra su pecho. Su mente se movía rápido, demasiado rápido. «El río», susurró. Julián la miró confundido. «¿Qué? El río se lleva todo». «No». Antes de que pudiera detenerla, Martina corrió hacia la orilla. El agua estaba helada, oscura, viva. Se giró hacia Julián. «Si no salgo», dijo, «no dejes que esto se pierda». Y levantó la bolsa con los documentos. Julián negó. «No». Pero ya era tarde. Las luces estaban demasiado cerca, las voces también. Martina lo miró una última vez. Por él. Y sin más. Se lanzó al río. El agua la envolvió en un instante, fría, violenta, arrastrándola con fuerza. Desde la orilla, Julián solo pudo ver cómo la corriente se la llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Las luces llegaron segundos después. Hombres, sombras, peligro. «¡Aquí hay algo! Excavaron, encuéntrenla». Pero el río ya había decidido, y esa noche no estaba del lado de ellos. El golpe del agua le robó el aire en el instante en que su cuerpo desapareció bajo la superficie. El río Lerma no era un refugio, era una fuerza, fría, turbia, impredecible. Martina intentó nadar, pero la corriente la arrastró sin darle oportunidad de orientarse. Tragó agua. Sintió cómo el cuerpo le pesaba, cómo la ropa se volvía una carga. Oscuridad, ruido, corriente. Por un momento todo se volvió confuso. Arriba y abajo dejaron de tener sentido, hasta que su mano chocó contra algo, una rama. Instintivamente se aferró. Sus dedos se cerraron con desesperación, clavándose en la madera mojada, mientras la corriente seguía tirando de ella como si quisiera arrancarla. «¡No!», jadeó. «¡No!». Con un último esfuerzo, logró impulsarse hacia un costado, saliendo parcialmente del agua y arrastrándose sobre la orilla fangosa. Quedó ahí, respirando con dificultad, temblando, viva. El sonido del río seguía rugiendo detrás de ella, como si reclamara lo que no había podido quedarse. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Cuando finalmente lo hizo, lo primero que sintió fue el frío, luego el dolor, y después el recuerdo. El barril, el zapato, Tomás. Sus manos buscaron de inmediato su pecho. Nada, el zapato ya no estaba, el río se lo había llevado. Martina cerró los ojos con fuerza, pero no lloró, no esta vez. Se incorporó lentamente, apoyándose en un árbol cercano. Miró a su alrededor. No reconocía el lugar. La corriente la había arrastrado lejos, muy lejos. El paisaje era distinto, más salvaje, más abandonado. No había senderos visibles, ni casas, ni luces, solo árboles torcidos, maleza espesa y el sonido constante del agua. Pero había algo más, un olor, más fuerte que en el punto donde habían excavado, más penetrante. Martina frunció el ceño. Ese olor, lo reconocía, era el mismo del barril. Se giró lentamente hacia el río, y entonces lo vio. A unos metros de la orilla, atrapado entre ramas y piedras, otro barril. Pero este no estaba enterrado, estaba abierto, y su contenido, expuesto. Martina sintió cómo el estómago se le cerraba. Quiso apartar la mirada. No pudo. Se acercó con pasos lentos, como si cada centímetro que avanzaba la acercara a algo que no podría olvidar jamás. El agua golpeaba suavemente el metal oxidado. Dentro había restos, no solo ropa, no solo fragmentos, había huesos claramente visibles, humanos. El corazón le latía con fuerza, pero lo que la hizo detenerse por completo fue ver que no estaban solos. Había más barriles. A lo largo de la orilla, algunos medio hundidos, otros completamente expuestos, como si el río, poco a poco, los estuviera devolviendo. Martina dio un paso atrás. El aire le faltaba. Dios mío, no era un caso aislado, no era un error.
Era un sistema, años, tal vez décadas, y nadie en el pueblo lo sabía, o peor, nadie lo había querido ver. El viento sopló entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran, y entonces un sonido, no del río, no del viento, un paso. Martina se giró de golpe. ¿Quién está ahí? Silencio, pero no estaba sola. Podía sentirlo. «Ya te vi», dijo una voz, grave, desgastada. Martina tensó el cuerpo. De entre los árboles, una figura emergió lentamente. Un hombre, delgado, cubierto con ropa vieja, pero no era su apariencia lo que impactaba. Eran sus ojos, hundidos, cansados, pero conscientes. «No deberías estar aquí», dijo. Martina lo observó con cautela. «¿Quién es usted?» El hombre miró hacia los barriles, luego hacia el río. Alguien que no logró irse a tiempo. Martina sintió un escalofrío. «¿Vive aquí?» «Sobrevivo». La misma palabra que había usado Julián, pero en él sonaba distinta, más rota, más real. «¿Desde cuándo sabe de esto?», preguntó Martina, señalando los restos. El hombre no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta uno de los barriles. Lo miró en silencio. «Desde que empezaron a aparecer». «¿Aparecer?», el hombre asintió. «El río cambia», dijo. «A veces sube, a veces baja, y cuando baja lo suficiente...». Miró directamente a Martina. «Los devuelve». El silencio fue pesado. Martina tragó saliva. «¿Y nadie ha hecho nada?». El hombre soltó una risa seca. «¿A quién le importa lo que arrastra el río?». Esa frase golpeó distinto, porque era verdad. Durante años todos habían ignorado, habían aceptado, habían sobrevivido, sin preguntar. Martina apretó los puños. «A mí me importa». El hombre la observó con interés por primera vez. Eso dijeron otros. Martina sintió el peso de esas palabras. ¿Y qué pasó con ellos? El hombre sostuvo su mirada. «Mira alrededor». No hacía falta más explicación. El viento sopló más fuerte. El río golpeó contra las piedras. Y por un momento, todo pareció alinearse. El pasado, el presente, la verdad. «Esto tiene que salir», dijo Martina. El hombre negó lentamente. «Esto ya salió», señaló los barriles. «El problema es, ¿quién está dispuesto a verlo?». Martina respiró hondo. «Yo sí». El hombre la estudió unos segundos. Luego preguntó, «¿Estás dispuesta a morir por eso?». Martina no respondió de inmediato. Pensó en Tomás, en el zapato, en el barril, en el pueblo, en los niños, en las mentiras. Levantó la mirada. «Si no lo hago, ya estoy muerta». El silencio se volvió absoluto. El hombre asintió lentamente. «Entonces ya eres parte. ¿De qué?». El hombre miró el río una vez más. «De lo que el río quiere mostrar». Esa frase no sonó como metáfora, sonó como advertencia o como destino. A lo lejos, muy lejos. Se escuchó el sonido de motores otra vez, más de uno. Martina giró la cabeza. Luces, buscándola, buscando esto. El hombre dio un paso atrás. «Ya vienen». Martina apretó los dientes. «Esta vez no voy a huir». El hombre la miró, y por primera vez hubo algo parecido a respeto en su expresión. «Entonces prepárate». El viento se levantó con fuerza, el río rugió, y las luces comenzaron a acercarse entre los árboles, porque ahora ya no era solo una mujer con documentos, era una mujer con evidencia, con verdad, con muertos que ya no podían ocultarse, y esta vez el río no iba a callar. Las luces avanzaban entre los árboles como ojos encendidos en la oscuridad. No eran linternas improvisadas esta vez. Eran camionetas, varias. El sonido de los motores rompía el silencio natural del lugar, invadiéndolo todo. Martina no se movió. El hombre desconocido tampoco. Ambos sabían que ese momento no se podía evitar. «Cuando te encuentren», dijo el hombre en voz baja, «no van a hablar contigo». Martina apretó los puños.
Yo sí voy a hablar. No te van a escuchar. Martina lo miró. Entonces voy a hacer que escuchen. Las luces ya iluminaban parcialmente la orilla. Las sombras se rompían. Las formas se volvían claras. Los barriles, los restos, la verdad. Un vehículo se detuvo bruscamente a pocos metros, luego otro y otro más, puertas abriéndose, botas pisando tierra, voces firmes. ¡Ahí! ¡No se mueva! Martina dio un paso al frente, saliendo completamente a la luz. No corrió, no se escondió. Los hombres se acercaron rápidamente rodeándola. Algunos llevaban armas, otros radios, pero todos tenían la misma expresión, urgencia y nerviosismo, porque esto ya no era algo pequeño. Uno de ellos avanzó más que los demás. Traje oscuro, mirada dura. No era un trabajador. «Vaya», dijo, «la lavandera». Martina lo reconoció. No de cerca, pero sí de nombre. Licenciado Barragán, abogado de la empresa. El hombre que resolvía problemas cuando se volvían peligrosos. «Se le acabó el paseo», continuó él. Martina lo miró fijamente. «No», señaló los barriles. «Se les acabó a ustedes». El hombre siguió su mirada, y por un segundo, solo un segundo, su expresión cambió, porque lo vio todo, expuesto, sin posibilidad de negarlo, pero se recompuso rápido, demasiado rápido. «No sabes lo que estás diciendo». Martina soltó una risa breve. «Ya no tienen cómo esconderlo». El hombre dio un paso más cerca. «Siempre hay forma». Martina negó. «No cuando hay testigos». El hombre frunció el ceño. «¿Testigos?» Martina señaló alrededor. «Esto, los barriles, el río, los huesos. Esto habla por sí solo». El silencio fue tenso. Los hombres detrás de Barragán intercambiaron miradas. Nadie esperaba que esto estuviera tan visible, tan fuera de control. Barragán suspiró. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ya tomó una decisión. «Tienes razón», dijo. Martina lo miró, desconfiada. «Esto ya no se puede esconder». Hizo una pausa. Y entonces añadió, «pero sí se puede controlar». Martina sintió el cambio, el peligro real. «¿Qué significa eso?» Barragán levantó la mano levemente, y en ese instante, dos hombres se movieron detrás de Martina. La sujetaron con fuerza. «Suéltenme». Intentó resistirse, pero no fue suficiente. «Significa», dijo Barragán con calma, «que la historia se cuenta como nosotros decidamos». Martina forcejeó. «La gente va a saber». «¿Qué gente?», la interrumpió. «El pueblo, ese mismo que ha vivido aquí años, viendo el río, oliendo el aire y nunca hizo nada». Las palabras dolieron, porque tenían algo de verdad. «No les interesa la verdad», continuó. «Les interesa sobrevivir». Martina dejó de moverse por un segundo, y nosotros les damos eso. El silencio cayó, pesado, crudo. «¿Y ellos?», preguntó Martina señalando los restos. «¿También sobrevivieron?». Barragán no respondió, no directamente. «Fueron necesarios». Esa frase fue suficiente. Martina sintió algo romperse dentro de ella, pero no fue debilidad, fue el último rastro de duda. «Entonces no hay nada que hablar», dijo. Barragán la observó. «No». Se giró levemente hacia sus hombres. «Terminen esto». Los hombres asintieron. Uno de ellos levantó su arma. Martina lo vio. Claro, directo, sin miedo, porque en ese instante entendió algo. No iba a salir de ahí, pero eso no significaba que iba a perder, porque la verdad ya no estaba solo en sus manos. El río la había mostrado. Los barriles estaban expuestos, y alguien más sabía. Julián, el hombre del río, no estaba sola. Barragán la miró por última vez. «Debiste aceptar el dinero». Martina sostuvo su mirada. «Debieron dejar de matar». Silencio.
Un segundo, dos, y entonces un grito. ¡Alto! Todos se giraron. Desde el otro lado del río, luces, pero diferentes. Sirenas, rojo y azul. Más vehículos, más voces. ¡Policía estatal! El caos fue inmediato. ¿Qué? ¿Quién los llamó? Barragán dio un paso atrás, sorprendido por primera vez. Martina también, no entendía, hasta que vio una figura entre las luces, caminando hacia ellos, lento, firme. Julián, con la bolsa en la mano, los documentos, y junto a él 2 oficiales. Se acabó, dijo Julián lo suficientemente alto. El sonido del río se mezcló con las sirenas, con los gritos, con el movimiento descontrolado. Los hombres de Barragán dudaron, algunos retrocedieron, otros bajaron las armas, porque esta vez había ojos oficiales, testigos que no podían desaparecer tan fácilmente. Barragán apretó la mandíbula. Sabía que ese momento no estaba en sus manos. «Esto no termina aquí», murmuró, pero ya no sonaba seguro. Martina lo miró, y por primera vez, él bajó la mirada. Los oficiales comenzaron a avanzar, asegurando la zona. «Nadie se mueva. Suelten a la mujer». Las manos que sujetaban a Martina se aflojaron. La soltaron. Sus piernas temblaron, pero no cayó. Se mantuvo de pie, respirando, viva, libre. El río seguía corriendo detrás de ella, pero ya no sonaba igual, ya no era un susurro oculto, era una voz. Y esa noche, por fin, alguien la escuchó. Días después, el pueblo de Santa Cruz del Bajío ya no era el mismo. Las noticias llegaron, las investigaciones comenzaron, los nombres salieron a la luz. No solo don Ernesto, no solo Barragán, muchos más. La fábrica fue cerrada, el río estudiado y los restos recuperados. Familias que durante años no tuvieron respuestas, finalmente las tuvieron. No todas, pero suficientes. Martina volvió al río, sola, como siempre. Se sentó en la orilla mirando el agua. Ya no parecía el mismo. O tal vez era ella la que había cambiado. «Lo lograste», dijo una voz detrás. Era Julián. Martina negó suavemente. «No». Miró el agua. Él lo logró. Pensó en Tomás, en la verdad, en todo lo que costó. El viento sopló suave. El río siguió su camino, pero esta vez no arrastraba secretos. Los había devuelto, y una lavandera que todos creían invisible fue quien obligó al mundo a verlos. El río Lerma volvió a su ritmo habitual, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las semanas siguientes trajeron algo que Santa Cruz del Bajío no conocía. Silencio sin miedo. No era la calma de antes, esa que escondía cosas bajo la superficie. Era otra, incómoda, sí, pero honesta. Las patrullas iban y venían. Peritos, periodistas, funcionarios. Los nombres comenzaron a aparecer en listas oficiales, no en susurros. Algunos fueron detenidos. Otros desaparecieron antes de responder. Y hubo quienes, por primera vez, bajaron la mirada al cruzarse con los demás. Don Ernesto Valdivia no volvió a caminar por las calles del pueblo. Su casa quedó cerrada, vacía, como si nunca hubiera pertenecido a nadie. Pero todos sabían, y eso era suficiente. Martina regresó a su rutina, o al menos a lo que quedaba de ella. Cada mañana volvía al río con su balde de ropa. Las piedras seguían ahí. El agua seguía fría. El trabajo seguía siendo duro. Pero algo había cambiado. La gente ya no la miraba igual. Algunos la saludaban con respeto. Otros, con una mezcla de culpa y admiración. Y unos cuantos no podían sostenerle la mirada. Lupita fue la primera en acercarse de nuevo. «Nunca pensé que fuera verdad», dijo sentándose a su lado. «Perdóname». Martina siguió lavando en silencio unos segundos. «Yo tampoco quería que lo fuera», respondió. El agua corría entre sus manos, clara en algunos puntos, aún turbia en otros, como el proceso mismo del pueblo. «¿Y ahora qué?»,
preguntó Lupita. Martina se quedó pensando, miró el río, luego el cielo. Ahora seguimos. Lupita frunció el ceño. ¿Como si nada? Martina negó. No, hizo una pausa. Como si ya supiéramos. Ese era el cambio. No olvidar, no tapar, no volver a aceptar sin preguntar. Días después, organizaron algo que nunca antes había sucedido en Santa Cruz. Una reunión en la plaza, no convocada por autoridades, ni por patrones, sino por la gente. Familias completas llegaron, algunos con fotos, otros con historias que por años no habían contado. Y en el centro, una mesa sencilla, con nombres, muchos nombres. Entre ellos, Tomás Rojas. Martina se acercó despacio. Sus dedos rozaron el papel donde estaba escrito. No lloró, esta vez no, porque el dolor ya no era incertidumbre, era memoria. Julián estaba ahí también, de pie entre la gente, más erguido, menos escondido. El otro hombre del río, nadie supo exactamente quién era. Algunos decían que se fue, otros que simplemente dejó de aparecer. Pero Martina sabía algo. Ese tipo de hombres no desaparecen. Se quedan donde nadie más quiere mirar, como el río, como la verdad. Una mujer mayor tomó la palabra. Durante años creímos que estábamos solos, dijo, que lo que nos pasaba era mala suerte. Miró a la gente. No lo era. El silencio fue profundo. Y si algo aprendimos, continuó, es que el silencio también mata. Nadie aplaudió. No era momento para eso. Pero todos entendieron. Martina dio un paso adelante. No había planeado hablar, pero lo hizo. Yo tampoco quería ver, dijo. Nadie quiere. Miró alrededor. Pero cuando decides abrir los ojos, ya no puedes cerrarlos. Sus palabras no eran fuertes, eran simples, y por eso pesaban más. El río siempre habló, añadió. Solo que no lo escuchábamos. Se hizo un silencio largo. Luego alguien asintió, después otro, y poco a poco, algo cambió. No fue justicia completa, no fue reparación total, pero fue el inicio. Esa noche, Martina volvió al río, sola, como tantas veces. Se sentó en su lugar habitual, metió las manos en el agua, fría, real, viva. Ya no estás solo, murmuró. No sabía si hablaba del río o de Tomás, tal vez de ambos. El viento sopló suave, y por un instante, el sonido del agua pareció distinto, más ligero, como si algo, finalmente, hubiera dejado de pesar. Martina cerró los ojos, respiró, y por primera vez en muchos años, no sintió carga, no sintió miedo, solo paz. No perfecta, no completa, pero suficiente, porque entendió algo que nadie le enseñó nunca, que la verdad no siempre salva a todos, pero siempre cambia algo, y a veces eso es lo único necesario para que todo empiece de nuevo. El río Lerma siguió su curso, como siempre, pero ya no era el mismo, porque ahora, cada vez que alguien se acercaba a sus orillas, no solo veía agua, veía historia, veía memoria, veía advertencia. Y también veía a una mujer, una lavandera, que un día dejó de bajar la cabeza y obligó a todo un pueblo a levantarla.